Los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Anoche se traía una bonita enseñanza el hermano Hervin, ¿verdad? Traía una bonita enseñanza, un bonito consejo que Dios nos daba a través de hermano Hervin, ¿verdad? Aleluya. Y felicitamos a algunos jóvenes que quedaron aquí hasta las 6 de la mañana. Usted les digo, si ahí hay fuerza. Y si los mira, no andan ni desvelados, porque quedaron durmiendo aquí. No. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Mientras los niños van a su lugar, ¿verdad? Si es que van a ir los niños a su lugar, queremos dar la bienvenida a Edwin Giovanni. Amén. Dios bendiga a Giovanni. Está allá en la parte de atrás. Dios te bendiga, Giovanni. ¿Verdad? Creo que solo él está de visita. Y como dice la iglesia, la visita. Bienvenido a la casa del Señor, Giovanni. Qué bueno que estés acá con nosotros. Aleluya. Amén. Los niños van a sus lugares mientras nosotros buscamos la escritura en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Dios es bueno. Vamos a leer dos versos ahí. El verso 15 al 17. Vamos a leerlo en la versión que regularmente tenemos, pero luego yo se la estaré leyendo en otra versión, porque hay una expresión ahí que queremos usar para desarrollar este pensamiento en esta hora. Dios es bueno. ¿Tiene la escritura? Génesis capítulo 19, verso 15 al 17. Leemos ahí honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacó y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Déjeme leérselo en esta versión. Pero al amanecer los ángeles insistieron: Lot, date prisa, levántate de aquí, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas, de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo, porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo, y en esto me quiero enfocar: si quieres salvarte, corran, no miren hacia atrás ni se detengan en el valle, huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Dígale al que está a su lado: depende de nosotros. Depende de nosotros. Si quieren salvarse, corran, dice el ángel. Padre, gracias por su palabra. ¿Puede sentarse, hermano? Depende de nosotros. Aleluya. Aleluya. Depende de nosotros. En esta preciosa tarde quiero compartir unos minutos la palabra del Señor. Tenemos 5 para las 6. Ya rápido nos vamos. Al menos que, ¿verdad?, que haga el Espíritu lo que tenga que hacer. Pero quiero compartir este pensamiento con cada uno de nosotros, hermanos. Porque este era el pensamiento, el mensaje que Dios me había dado para el domingo pasado, pero se lo dije en el transcurso del sábado. Dios me lo cambió, ¿verdad? Y trajimos otro mensaje,
cual fue una tremenda bendición. Pero en esta preciosa hora yo quiero traer este mensaje, este consejo de la palabra del Señor, porque nosotros conocemos muy bien que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de instrucciones. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios de misericordia. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor. Es un Dios que tiene compasión y ha tenido compasión con nosotros, ¿sí o no? Pero también es un Dios de instrucciones, de mandamientos. Y si no se obedecen, pues el culpable no es Dios, ¿verdad? Las instrucciones son bien específicas. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén y a Eva, les dio instrucciones bien detalladas, bien específicas, ¿verdad? Aleluya. Ya Dios los formó, los puso ahí en el huerto y le dice: ahí hay un árbol que es prohibido que tú lo toques, ¿verdad? Hay un árbol ahí en medio del huerto que no lo puedes comer, no lo puedes tomar para comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea, se dan las instrucciones y es específico en lo que no se tiene que hacer para mantenerse, ¿verdad?, con vida. Y la vida era mantener la relación o la comunión, la comunicación con Dios. Y nosotros, hermanos, aleluya, al igual que Adán, nosotros hemos recibido instrucciones. Esta tarde quiero ser lo más breve posible, aleluya, porque quiero que el Espíritu Santo haga como Él quiere, con tal que nosotros prestemos atención al consejo de la palabra del Señor. La Biblia nos dice a nosotros, aleluya, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos cautivos, aleluya, por el enemigo. Nosotros estábamos atados de tantos vicios, aleluya. Quizá nosotros estábamos atados de tantas prácticas malas, aleluya. Nosotros estábamos atados quizás de costumbres que quizás no nos ayudaban a poder, ¿verdad?, conocer a Dios. Pero sin embargo, Dios mostró su amor y su misericordia y se reveló a nosotros, aleluya. Y por eso es que Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién? Él, Jesucristo, es el que nos dio vida. O sea, nosotros no teníamos esta esperanza que ahora tenemos, nosotros no teníamos esta vida que ahora tenemos. Fue a Cristo que le plació ver nuestra condición y sacarnos de ese mundo en que nos encontrábamos, aleluya, y perdonar nuestros pecados y limpiarnos y darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, al que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Aleluya, alabado sea su nombre. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el problema no es que si Él nos dio vida, que si Él, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros. El problema es cómo mantener esa vida. ¿Estábamos muertos en delitos y pecados? Sí. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice que Israel, aleluya, Israel, cuando Dios tuvo misericordia y se acordó de la promesa que había hecho a Abraham, dice la palabra del Señor que Dios, aleluya, visitó al pueblo, se acordó del pueblo y lo visitó. Y la Biblia dice que cuando lo visitó, aleluya, dice la palabra del Señor que Dios mostró su misericordia para con ellos, aleluya. Y comenzó Dios a trabajar con Moisés y luego para llevarlo, aleluya, a que fuera a libertar al pueblo. Ciertamente el pueblo estaba cansado de esa vida, pero por sus propias fuerzas no podía salir de ahí. Lo hemos predicado en otras ocasiones, aleluya. Fue Dios el que llegó y se metió a Egipto para sacar al pueblo. Pero después que lo saca, hermano, porque hay algo que no podía hacer el pueblo y era libertarse de la esclavitud de Egipto, pero fue Dios el que se metió ahí y lo sacó con mano fuerte y brazo poderoso. Pero ahora que los ha traído por un gran desierto, aleluya, ahora les da instrucciones. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 30 de Deuteronomio que cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, dice la palabra del Señor que Dios les da instrucciones. Y Dios usa a Moisés para decirle: pueblo mío, ahora yo les he puesto delante de ustedes
ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues, aleluya, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora yo los he libertado, les he dado la oportunidad de salir de Egipto, donde estaban esclavizados, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora yo ya di la promesa, yo ya hice lo que ustedes no podían hacer, pero ahora los hago responsables, los comprometo, dice Dios, aleluya, a que escojan qué van a hacer. En otras palabras, ya aquí no dependía de Dios, dependía del pueblo que tenía que hacer. Si obedecer a Dios tendría bendición, si seguir las instrucciones de Dios tendrían vida, aleluya, porque Él es prolongación de días para ti, dice Dios, aleluya, con tal de que obedezca los mandamientos que Jehová te manda hoy, para que los cumpla, aleluya, para que no te vayas tras dioses ajenos. Dios dice que tenemos que obedecer su palabra, porque allá hay vida y vida en abundancia para nosotros. Depende de nosotros, ya no depende de Dios. Después que Dios da las instrucciones, depende de nosotros obedecer lo que el maestro dice a través de su palabra. Así que el problema no es ahora tener vida, sino cómo mantenernos con vida. El problema ahora, dice la Biblia, Juan en su evangelio capítulo 3, aleluya, nos habla de cómo Jesús tuvo un encuentro con aquel hombre muy intelectual, aleluya, muy conocedor de la palabra, llamado Nicodemos, aleluya. Aquel hombre vino, ese maestro vino de noche para entrevistar al maestro, aleluya, y ahí Jesús le dice: momento, ya tienes un conocimiento, pero hay una vida que tiene que nacer dentro de ti. Y te he dicho que, ¿sabes qué? Aleluya, el que no naciere, aleluya, de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. O sea, eso es Dios el que da esa vida. Es Dios el que da, el que pone eso en nuestros corazones, aleluya. Es Dios el que lo hace. Nosotros no lo podemos hacer. Nuestros padres no lo pudieron hacer. Nuestros familiares no lo pudieron hacer. Si habemos muchos que quizás, hermano, en esa vida donde nos encontrábamos, quizás hasta dejábamos sin comida a nuestros hijos por andar en los vicios. Quizás dejábamos hasta de pagar la renta por andar en esos vicios, pero Dios mostró su misericordia y nos dio nueva vida. Por lo tanto, dice Pablo a los Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él tuvo misericordia de nosotros. Hoy somos lo que somos porque Él tuvo compasión. Dele gloria a Dios, por favor, y dígale: Señor, estoy agradecido. Así que Él es el que nos dio esta vida. Él es el que tuvo misericordia. Dice la Biblia, donde hemos leído esta tarde, para traer este pensamiento. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 de Génesis. Dice la Biblia que hubieron 3 varones que llegaron a visitar a Abraham. Ya Dios había decidido traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, unas ciudades muy perversas donde se practicaba mucho pecado. Y Dios había decidido traer juicio a aquellas 2 ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra del Señor que 3 varones llegaron, aleluya, a la ciudad, al lugar donde estaba Abraham. Y dice Dios: ¿podré esconderle yo a mi siervo Abraham lo que ha de acontecer en Sodoma y Gomorra? Ciertamente no. Y comenzó Dios a anunciarle que iba a traer un juicio. Pero Abraham se acuerda que ahí está su sobrino y su familia. Abraham se acuerda que ahí hay un hombre, aleluya, que es familiar de él. Y Abraham comienza a interceder: Señor, si hubiesen 50 justos, ¿la vas a destruir? ¿Vas a destruir al justo con el impío? Dice Dios: no lo voy a destruir, voy a perdonar. Y si hacen falta 5, y si hubiesen 45, por los 45 no, y por los 30 y por los 20, de tal manera que llegó a 10, aleluya, y no habían ni 10. Y dice la palabra del Señor que hay 2 varones de estos, aleluya. Uno se queda hablando con Abraham y otros se van a la ciudad de Sodoma. ¿Para qué? Para decirle a Lot que había que salir de la ciudad, porque era inminente, era inevitable el juicio que venía de parte de Dios, aleluya. Y nosotros sabemos, hermanos, por la palabra del
del Señor, que a este planeta Tierra le espera un juicio tremendo, aleluya. A este planeta, no, las catástrofes que pasan por ahí en los rincones del país o del mundo no son nada comparados, aleluya, con las cosas que van a venir a esta tierra. Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, aleluya, que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora hay están reservados por la misma palabra para el día del Señor. El día del Señor viene, dijo Malaquías capítulo 4, el día del Señor viene ardiente como un horno. Viene el juicio de Dios a esta tierra para limpiar el pecado, hermano, y por eso es que Dios envió a Jesucristo a morir por el pecador, aleluya, para que el pecador corra a Él y se arrepienta para poder escapar. Por eso Pablo dice a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay salvación para todo aquello, pero déjeme decirle algo. Pablo dice a los Romanos capítulo 8, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que obedecen las instrucciones de Dios escaparán de la ira venidera, y por eso Dios nos manda instrucciones. Dele gloria a Dios. Así que aquellos varones sacan a Lot, dice la palabra del Señor, que llegaron cuando se iba a esconder el sol, aleluya, y pasaron toda la noche tratando de convencerlos, tratando de sacarlos de ahí, aleluya. Y dice la palabra del Señor, y yo quiero terminar rápido. Dice la palabra del Señor que estos varones daban prisa a Lot. Ya estaba saliendo el sol, o sea, toda la noche. Mire, hermano, yo aquí veo la misericordia de Dios. ¿Verdad que sí? Es que estar rogándolo toda la noche, estar trabajando toda la noche para sacarlo. Si a usted le dicen aquí en este momento: mira, sálganse de aquí porque este lugar va a ser destruido, ¿qué hace usted? ¿Qué hiciéramos nosotros? ¿Verdad? Rápido. Usted sabe que cuando viene una catástrofe, un huracán o una tormenta o lo que sea, la ciencia, los científicos, ¿verdad? Los que estudian todo ese asunto, alarman al lugar donde va a pasar. Lo alarman, ¿verdad? Y comienzan a anunciar y comienzan a pasar por las calles con parlantes, con bocina, gritándole a la comunidad: salgan de aquí porque viene un huracán o X, ¿verdad? Viene y va a ser fuerte. Y comienzan a dar números, pronósticos, y comienzan a dar detalles, aleluya. Después que se dé el anuncio, después que se dé las instrucciones, después que se le invite a evacuarse: véngase para acá, lo vamos a llevar a un lugar seguro. Después de ahí, si la persona no quiere, ya las autoridades dicen: no somos responsables de ustedes. Las autoridades dicen: lo siento mucho, nosotros dimos el anuncio, dimos el aviso y ofrecimos la ayuda para salir de ahí. Lo mismo hace Dios con su pueblo. Lo mismo hace Dios, aleluya, con su pueblo. Dice la palabra del Señor que para unos, aleluya, la venida del Señor los tomará por sorpresa, como ladrón en la noche. Pero para los que lo están esperando no va a ser una sorpresa. No va a ser una sorpresa, porque entienden que cada señal que hay le habla que Cristo viene pronto y la destrucción para este planeta Tierra se avecina. Por lo tanto, tiene que estar alerta, aleluya. Y hay algo que quiero rápidamente dejarte, porque dice la palabra del Señor que toda la noche pasaron, ya rayaba, ya estaba saliendo el sol, aleluya, cuando estos, o sea, me da a entender, hermanos, que la Biblia dice que estos varones daban prisa a Lot, daban prisa: apúrate, vámonos, para que no seas destruido, para que no perezcas en el castigo. Date prisa, esto es serio. Dice la Biblia que los yernos, o sea, los hipotes de las hipotas, parecía que Lot les hablaba como broma. Les pareció chistoso, burlón a ellos. No lo tomaron en serio. Entonces con ellos no tuvo misericordia Dios. Con ellos no tuvo misericordia Dios.
Porque Dios podría verlo. Si ellos toman en serio la noticia, la voz, el anuncio que está haciendo Lot, ellos podían por misericordia también haber sido alcanzados. Pero de ellos no me dice la Biblia que tuvieron misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ignoraron el mensaje del cielo, ignoraron las advertencias, ignoraron, lo tuvieron en poco. Y espero, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no tengamos en poco las instrucciones. Porque Dios lo que quiere es salvarlo. Dios lo que quiere es librarlo. Dios lo que quiere es llevarlo. Dios lo que quiere es que nos suframos juntamente con el pecador y el impío. Dios quiere la salvación para todos, pero hay que seguir instrucciones que Dios manda. Dice la Biblia, salía el sol y los hombres, estos varones, daban prisa. Date prisa. Ahora me llama la atención, hermanos, me llama la atención que la Biblia dice que Dios, estos hombres, le dicen a Lot: toma tu mujer y tus 2 hijas. ¿Verdad? Pareciera que están haciendo responsable a Lot de la familia. ¿Verdad? Pareciera que lo están haciendo responsables. ¿Verdad? Sácalos, ven. Y ciertamente nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, ¿sí o no? Nosotros tenemos que llevar la carga de ellos que no quieren buscar de Dios. Nosotros tenemos que doblar rodillas, clamar al cielo: Señor, como has tenido misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de ellos. Como has tenido misericordia de mí, ten misericordia. Nosotros tenemos que llevar esa carga, claro que sí. Pero la Biblia dice que parecía que Lot no convencía a su mujer ni a sus 2 hijas, aleluya. Parece que no las convencía, pero según la bondad, la misericordia de Dios, dice la Biblia, aleluya, que cuando ya no había más tiempo que perder, estos varones agarraron a Lot de la mano, aleluya, y de la mano de la esposa y de las hijas, y lo sacaron de la ciudad. ¿Sabe qué me da a entender esto, hermano? Aleluya, que Dios no quiere la condenación para nadie. Ciertamente dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 7 o 10, si no me equivoco, dice: porque Dios no se ha olvidado de su promesa, según algunos la tienden por tardancia, sino que Él es paciente para con nosotros. Y eso, mire, eso me llama la atención, porque no dice Pedro para con los impíos, él dice Pedro para con nosotros, aleluya. Pedro dice él es paciente para con nosotros, no con el inconverso, es con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvarnos, sí, pero hay que correr a Él para hacer. Yo pregunto aquí esta tarde: ¿quién quiere esperar los juicios de Dios en esta tierra? Levante su mano. ¿Quién quiere esperar los juicios de Dios en esta tierra? No hay ninguno. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren escapar de esas cosas? Dijo el maestro en Lucas capítulo 21: cuando veas que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza al cielo, porque vuestra redención se acerca. Hay instrucciones específicas de Dios. Hay instrucciones específicas, detalladas de Dios, que nosotros tenemos que seguir. Dice la palabra del Señor que conforme a la misericordia de Dios, aleluya, agarraron estos varones la mano de Lot, la mano de la esposa y la mano de sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad. En otras palabras, los sacaron del peligro, pero aún ahí no están a salvo. Aún en el lugar donde los ángeles los sacaron, parecía que ya la habían alcanzado. Parecía que ya la tenía lograda, porque los soltaron, los sacaron de la ciudad y los soltaron, los pusieron a salvo, dice el verso, aleluya. Pero cuando los soltaron, todavía, ¿sabe qué les dice? Si quieren salvarse, corran. Bueno, pero no me sacó del lugar de peligro. ¿No estoy a salvo? No estamos a salvo. ¿Cuántos creen que la han ganado ya? ¿Cuántos creen que hemos coronado esta carrera ya? Que si nos dejan otro año, otros 2 años, otros 5 años, hay que seguir siguiendo instrucciones. Hay que continuar velando cuáles son los mensajes, cuáles son las instrucciones que Dios me manda. Si nos recogieran hoy, puede ser que la ganemos, aleluya. Pero si nos dejan aquí, hay que prestar atención a las instrucciones de Dios para poder salvar, porque nadie la tiene ganada todavía. Nadie la tiene ganada todavía. Y dice la palabra del Señor que estos hombres, estos varones, sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, fuera de peligro. Pero ahí es donde le dan instrucciones.
Ahí es donde le da instrucciones. Los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse. ¿Cómo me dijo? Entonces ese asunto de salvo siempre salvo, ¿dónde queda? ¿Verdad? O como otros pelean por ahí, ya Dios sabe los que van a ser salvos. Dios lo sabe, yo no lo sé. ¿Verdad? Algo otros no le quieren echar ganas porque dicen: no, ya Dios sabe si me voy a salvar o no me voy a salvar. ¿Verdad? Otros pelean con ese asunto de la predestinación. Ya Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Sí, Dios lo sabe en su infinito poder, pero yo no lo sé. ¿Quién sabe si yo estoy en los candidatos para salvar o para perder? Por lo menos le voy a echar ganas aquí. ¿Verdad que sí? Le vamos a echar ganas porque lo que queremos es salvarnos. Ahora, que hayamos aceptado a Cristo, no quiere decir que la tenemos ganada ya. Porque si aceptando a Cristo de corazón nos da un ataque cardíaco y ahí nos vamos, gloria a Dios porque la ganamos. Pero si nos dejan aquí, hermanos, confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, renunciamos a esa vieja manera de vivir, aleluya, para caminar en obediencia a la palabra del Señor, todos los días de nuestra vida tenemos que luchar para ello. Hay algo que me llama la atención y quiero ir terminando ya, que ya se me fue la media hora. Que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando lo soltaron, ahora le dan instrucciones: escapa por tu vida. ¿Verdad? Y lo hemos predicado en otras ocasiones, pero me quiero enfocar. Ya ahí hay 4 instrucciones que se dan si quieren salvarse. Eso es si quieren. Bueno, pero ¿y usted no tuvo misericordia de nosotros? Ya te saqué de donde no podías salir. Ya hice lo que tú no podías hacer. Así que ahora que estás fuera de peligro, ahora depende de ti, depende de mí. Dios nos hace responsables ahora de la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos hace responsables. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra tantas cosas en este mundo, hermanos, aleluya. Qué lindo fuera, se lo he dicho en otras ocasiones, qué lindo fuera que aceptamos a Cristo y de repente nos trasladan a una nube santa por allá arriba. Nos sacan de la tierra. Allá no hay internet, no hay TikTok, no hay Facebook, no hay nada. Nos sacan y nos ponen en una nube santa. ¿Quién no le va a echar ganas así? ¿Quién no le va a echar ganas así? Claro que sí, aleluya. Pero nos dejan aquí. Mire, yo cuando estudiaba esto, yo pensaba: ¿será que había camino donde el ángel estaba diciendo: escapa al monte, escapa por allá a la ciudad esta? Aleluya. Dice la Biblia que el lugar más cerca que le quedaba a Lot era Zoar, dice la palabra del Señor. Esa ciudad está muy lejos, aquí hay una más cerquita. Y si ha hallado gracia delante de ti, permite que tus hijos, tus siervos lleguen a esa ciudad. Y comenzó a clamar. Y dice la palabra del Señor que le permitió: escapa ahí. Yo no sé si había camino o Lot tenía que ir abriendo camino, aleluya. Yo cuando pensaba en esto, yo pensaba: ¿será que había un caminito, verdad? En aquellos tiempos no es como ahora que por donde quiera hay caminitos, aleluya. Pero yo no sé si en aquellos tiempos era igual, o Lot tenía que ir quitando piedras, tenía que ir quitando espinos, tenía que ir peleando con escorpiones, con serpientes, tenía que ir, aleluya, abriendo brecha. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que él dice la palabra que comenzó a caminar, aleluya. Si iba abriendo camino, gloria a Dios. Y si no los iba abriendo, gloria a Dios. Lo que sí, que obedeció la palabra y comenzó a caminar en dirección donde podía salvarse. Depende de nosotros, depende de nosotros. Ya Dios dio las instrucciones, pero depende de nosotros para podernos salvar. Dice la palabra del Señor, Jesús, aleluya, en sus primeros mensajes dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Lo dejó abierto en el presente. Lo dijo en aquel momento, pero lo dejó abierto en el presente. Todas las veces que lee ese verso, lo llama al presente. Desde los días de Juan hasta ahora. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los aguerridos, aleluya, que tienen que ir abriendo camino. Hay obstáculos, pero vamos hacia adelante, aleluya. Hay obstáculos, los hay, pero quiero salvarme y tengo que seguir caminando en medio de espinos, en medio de escorpiones. Tengo que seguir caminando por si quiero salvar. Oh, gloria a su nombre. Desde los días de Juan el Bautista. Jesús dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, su versículo 12 y 13, si no me equivoco, aleluya: en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará.
porque la maldad se va a multiplicar y se va a enfriar el amor de muchos. Pero ¿sabe qué dijo Cristo? Más el que perseverare hasta el fin. ¿Qué va a hacer con ese? ¿Qué va a pasar con ese? Ese será salvo, o sea, señalando a aquel que no deja de perseverar. Cristo me salvó, Cristo me perdonó. Sí, Él me perdonó, pero voy a seguir las instrucciones porque quiero coronar esta carrera. Hermano, dice Pablo, aleluya, a Timoteo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido en Cristo Jesús. Yo quiero coronar, dice Pablo, pero yo no lo he alcanzado. Solamente quiero esforzarme, extenderme a lo que está delante de mí, porque no quiero perder esta carrera. Quiero coronarla con éxito y tengo que seguirme esforzando para seguir perseverando. La perseverancia es lo que está haciendo falta hoy. La perseverancia es lo que le está faltando al cristiano. La perseverancia. ¿La perseverancia en qué, hermano? En oración, en ayuno, en vigilia. La perseverancia en la lectura de la palabra, en congregarnos. Nos está faltando perseverancia. Y no es que no hayan instrucciones. Hay instrucciones para que nosotros las tomemos en serio. Aleluya, obedezcamos las instrucciones de Dios. Aquí hay instrucciones específicas que le dieron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Los sacaron, sí tuvieron misericordia. ¿Verdad que han tenido misericordia de nosotros? Porque nos sacaron del lodo en que nos encontrábamos, nos sacaron del fango en que nos encontrábamos, limpiaron, aleluya, todo pecado que había. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros somos testigos de la vida que teníamos antes, aleluya, la que tenemos ahora. Pero si no perseveramos, la perdemos. Eso no tiene sentido. Aunque ya nos hayamos esforzado 15, 20, 30 años, aleluya, si no perseveramos en la misma, aleluya, en el mismo ritmo, la vamos a perder. Pero esta noche, por el Espíritu Santo, te digo, sigamos perseverando, sigamos perseverando, que la venida del Señor está cerca. Sigamos perseverando, iglesia. Póngase de pie. Por el Espíritu te digo, sigamos perseverando. No, hermano, me están haciendo falta la fuerza. Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. No, hermano, es que ya me dejaron solo, ya todos me abandonaron. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, dijo el Maestro.